Aquí comienza Cable a Tierra con Nicole Ramos y Gonzalo Silva. Programa de análisis, conversación, recomendaciones, entrevistas con profesionales de diversas áreas y temas de interés. Este es tu lugar si quieres saber y opinar de lo que ocurre en Buin Paine y el país. Bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra. Buenas tardes, buenos días, no, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo capítulo del programa Cable a Tierra por la radio Entre Paréntesis. ¿Cómo estás, Nico, en este nuevo programa? Ya es como 19º, ya. Séptimo, saqué la cuenta. ¿Séptimo? Sí. Ah, llevamos poquito. Saqué la cuenta el otro día, Uy. como fui subiendo los capítulos en el canal de YouTube, Mira. Cable a Tierra, y me di cuenta que este sería el séptimo capítulo. Llevamos poco, mira, yo pensé que íbamos como en el... Una eternidad. Una eternidad pasado, una vez por semana. Pero bueno, para que vean ustedes, nos pueden escuchar todos los jueves a las 3 de la tarde en www.arteentreparéntesis.cl y también nos pueden ver, como lo señalé, en el canal de YouTube, Cable a Tierra, y la página de Facebook con el mismo nombre. Perfecto. Nico, hoy día vamos a hablar de un tema escabroso, un tema que, bueno, nosotros conocemos harto por la línea de trabajo que tenemos, que es el abuso, ¿cierto? Vamos a hablar de este capítulo se va a tratar de los abusos sexuales en toda su amplitud, específicamente obviamente lo vamos a ver desde la infancia. Es un tema escabroso, es un tema que, bueno, por desgracia en infancia es uno de los puntos centrales, ya es uno de los puntos también que tiene programas específicos para tratarlo, que tiene formas de tratarlo específico, amplía mucho, muy amplio en cuanto a las conversaciones que se pueden dar. Desde el área legal al menos, esta cuestión, los delitos sobre todo en la esfera de la sexualidad, están bien sistematizados. ¿Ya? Voy a partir el tiro, no sé si te parece, ¿sí? Con lo que entendemos, porque antes de hablar de lo que es el abuso sexual, quisiera que habláramos un poco de la clasificación general de los delitos en Chile, ¿ya? Que nos da nuestro Código Penal, ¿ya? Nuestro Código Penal en el artículo 3º muy pronto nos señala una clasificación. La primera clasificación, una de las más importantes en realidad, es por gravedad, ¿ya? Del delito, entre comillas, propiamente tal, o del hecho punible. Hablamos primero de crímenes, que son aquellos hechos punibles con pena aflictiva mayores a 5 años de cárcel. Ya los típicos ejemplos, el homicidio clasificado, violaciones, ya. Tenemos luego los simples delitos, que son penas no aflictivas, ya hablamos de hurto, cuando hay, bueno, hurto, por lo general estos son reclusiones menores, y las faltas, que ya hablamos de infracciones leves, ya arresto, multas leves, etcétera, etcétera. Por lo general, por ejemplo, las alteraciones del orden público se dan en las faltas, ¿ya? Es una primera clasificación que tenemos en el código y es la que vamos a tratar. Cuando hablamos de abusos sexuales nos estamos moviendo por regla general lo que son los crímenes y los simples delitos, ¿ya? Y otra subclasificación respecto del bien jurídico protegido, ya sea contra las personas, homicidio, lesiones, delitos sexuales, que es lo que vamos a tratar, contra la propiedad de una persona o del Estado, robo, hurto, estafa, y contra el orden público, lavado de dinero, tráfico de drogas, en donde si bien no hay un sujeto víctima individualizado, sí es la sociedad como tal, la sociedad completa, ¿ya? Eso respecto hablamos de los hechos punibles. Respecto a esto mismo, para que un hecho sea punible, en derecho sobre todo hablamos de 3 cuestiones principales. Primero, el hecho propiamente tal, el acto realizado por el hombre. Lo voy a pasar muy encimita. Si me ve un profe, por favor, no se enoje, no se espante. La tipificación del delito, o sea que dicho acto esté debidamente tipificado en nuestro Código Penal, en estos casos y en la mayoría. Y tercero, una pena, ya digamos las consecuencias de esto. Ya entonces ahí tenemos un hecho punible. Cuando hablamos también de los delitos, bueno, y ahora entrando a los delitos sexuales, entonces aquí hablamos de delitos contra las personas y crímenes o simples delitos. Aquí hablamos de 2 subgrupos grandes que son la violación y el abuso sexual. Y como tercer punto, el estupro, ¿ya? Cuando hablamos de violación y abuso sexual, para partir hay una diferencia, ¿ya? ¿Cuál crees que es, Nico, la diferencia entre uno y otro?
Entre la violación y el abuso sexual. ¿En qué se distinguen? La violación, que hay penetración. ¿Ya? Y sabemos que es por vía anal, bucal o oral el otro. Y el abuso sexual, que implica tocaciones u otro tipo de pero cuando no es físico, justamente. Cuando no deja marca, y que también eso genera mucha discusión, sobre todo cuando, no sé, pues las causas finalmente prosperan y van a juicio oral, donde las pericias y todo lo demás, efectivamente es mucho, no sé si es más fácil, pero es más concreto acreditar una violación porque deja algún tipo de... específico, pero cuidado con eso, porque eso es un tema de prueba. ¿Ya? No, sí, claro, pero en esos términos, probar un abuso sexual es más complejo y requiere otro tipo de... Claro, son análisis más desde el punto de vista psicológico. Claro, porque... Credibilidad. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de violación, como tú dices, hay acceso carnal, que es el concepto que es acceso carnal, propiamente tal, ya sea, como tú dices, vaginal, anal o bucal, ¿ya? Obviamente, como hablamos de violación, realizado mediante coerción o algún abuso de vulnerabilidad, ¿ya? Y aquí entramos en la violación en dos subgrupos, ¿ya? Primero, la violación propia, que se usan medios coercivos como la fuerza, la intimidación, por ejemplo, para acceder carnalmente a esta otra persona. Cuando la víctima es mayor a 14 años, ahí hablamos de violación propia. Y la violación impropia, cuando son víctimas menores de 14 años. Aquí también tenemos otra distinción, que aquí la coerción no es necesaria. Acá no tiene que haber una coerción para el acceso carnal, porque la única distinción es si es víctima menor de 14 años, ¿ya? En donde, por tanto, y vamos a verlo más adelante, con el bien jurídico protegido, son distintos, o se presume que la teoría es distinta. Bueno, solo para complementar, hablamos de una pena en la violación propia de 5 a 15 años, obviamente ahí hay que calificarlo con ciertos agravantes, y en la violación impropia de 10 a 20 años, porque estamos hablando de menores de 14 años, ¿ya? Y en el abuso sexual, aquí, como tú me dijiste, como muy bien me señalaste, tenemos abusos sexuales sin acceso carnal o sin contacto físico, ¿ya? El tema de si deja marca o no es un tema de prueba, lo que pasa es que, claro, obviamente la violación deja marcas en el sujeto pasivo. Y eso, claro, en términos probatorios y frente a una eventual condena, incide. Entonces tenemos el abuso sexual propio, ¿ya? Tocamientos o actos de connotación sexual con coerción, ¿ya? A víctimas mayores de 14 años, ¿ya? Con una pena de 3 a 5 años aproximadamente, dependiendo de lo agravante. Y el abuso sexual impropio, que ahí hablamos de exhibicionismo, exposición, acoso digital a víctimas que serían menores de 14 años, ¿ya? Entonces ahí tenemos un poco la distinción. Y como tercero, perdón que me demore un poquito, que tenía el apunte aquí, el estupro, que es el acceso carnal aprovechando un trastorno mental o anomalía de la víctima. En el estupro me quiero detener y perdón por aburrirte, pero me quiero leer un poquito, ¿ya? Porque es súper difícil entenderlo cuando uno se lo explican así nomás, pero el código, mira, se prendió la luz por lo blanco del computador, claro. Lo señala muy claramente. Será castigado con presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo, el que accediere carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de edad, menor de 18 años, pero mayor de 14 años. No es que en la violación del uso hablamos de este rango de 14, ya, pues, aquí entramos en el rango de 14 a 18. ¿Ya? Concurriendo cualquiera de las circunstancias, las voy a resumir. Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, transitoria o no, en la víctima, cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima. Estos son casos muy comunes cuando el encargado de custodia, encargado de cuidado, encargado de educación, ¿ya? La relación laboral que puede haber entre estas otras personas, habla un poco del vínculo. Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima, por ejemplo, una persona que no tiene otro lugar a donde ir, ¿ya? Y se abusa de eso para realizar el abuso, valga la redundancia. Y cuando se engaña a la víctima abusando de su experiencia o ignorancia sexual, que también hablamos de el rango entre 14 y 18, también puede ocurrir. Legalmente esas son las principales, digamos, definiciones o encuadres que tenemos. Sí, yo creo que ahí es importante también como aterrizar el concepto, porque efectivamente, claro, tenemos la violación que es
clarita, yo creo que ahí no hay discusión, y los distintos tipos de abuso sexual que en concreto tiene que ver con tocaciones, muchas veces, no sé, niños que relatan situaciones que recibió tocaciones en sus zonas íntimas, efectivamente eso genera una incomodidad porque hay una transgresión de límites ahí importante, pero también hay otras formas de abuso sexual, como es la pornografía, también, ojo, el que un niño esté visualizando cómo los adultos tienen relaciones sexuales. Eso sobre todo, yo creo que en nuestro ámbito es muy común que los padres muchas veces no, o los cuidadores no lo entienden, o no entienden que eso también incurren en un abuso ahí, porque está presenciando actos de connotación sexual, actos son acordes a su etapa. Edad, claro. Oye, y eso es súper importante también después para complementar, porque hay una distinción teórica aquí, y es el bien jurídico protegido. Yo creo que es súper importante que entendamos, porque el bien jurídico que todo este articulado intenta proteger o intenta resguardar es distinto cuando hablamos de mayores de 14 años a menores de 14 años. Cuando hablamos de mayores de 14 años, el bien jurídico protegido es la libertad sexual. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de menores de 14 años, es la indemnidad sexual. Por eso, por ejemplo, no requiere coerción en los casos de cuando son violaciones, abuso impropio, o violación o abuso sexual impropio, ambos impropios, no se requiere una coerción, porque lo que se busca es la indemnidad, ¿ya? Resguardar su indemnidad. Más, cuando hablamos de mayores, es la libertad sexual, ¿ya? Un poco, bueno, ahí yo creo que más adelante vamos a ver el tema del consentimiento, ¿ya? Claro. Entonces, entender esa distinción también, porque muchas veces ocurre, y sobre todo que ya sea por temas de habitacionales, muchas veces los niños duermen como en la misma pieza que los papás o que los adultos que tienen su cuidado. Dicen, no, pero si es chiquitito, está durmiendo, no escuchas, está... Y entonces sí, eso es una vulneración, también es un abuso sexual, y es importante también poder clarificarlo. Claro, y sobre todo los abusos sexuales, como tú dijiste, son los más difíciles de entender porque pueden ocurrir de diversas formas. Antes del internet, por ejemplo, no existía el acceso fácil a la pornografía, por ejemplo. En cambio, ahora con el internet se produce esta cuestión también. O sea, claro, es el acceso a la pornografía y también el hacerlo partícipe. Hay muchas formas donde se obliga a niños a que interactúen con otras personas en el ámbito sexual, y eso se graba o no, pero es un abuso sexual. Es un acto también. Justamente. O esto también de que se cruza un poco ahí, yo creo desde lo legal si lo puedes clarificar, esto de ahora que hay muchos adultos en internet, en redes sociales, le piden a niños así como, no sé, mándame fotos de desnuda, que también es algo que está siendo muy recurrente. No, también, bueno, ahí hay nueva legislación al respecto, porque esto, como te digo, la sociedad avanza, las formas de delinquir avanzan, y un poco lo que es la legislación intenta mantenerse, lo que hablamos de no los cibercrímenes, pero los delitos que usan la tecnología para, por ejemplo, un abuso sexual, que él lo diría en tiempo anterior, en los 60, que habría esta nueva forma, por ejemplo, de delinquir. Y también se me queda la explotación sexual comercial, que también dice relación con que a propósito de algo ganancial, no sé, obtener dinero, recursos, efectivamente, sobre todo en su mayoría son mujeres, pero también se dan niños, en adolescentes hombres, que efectivamente son explotados sexualmente, y eso también constituye abuso sexual. Antes se usaba un concepto que ya está en desuso, no sé si te acuerdas cuál era, que porque ahora se señala como explotación sexual, pero antes se usaba comercialización. Como comercio sexual. Comercio sexual, claro. Y se dejó de usar justamente porque, como hablamos en los primeros capítulos, el lenguaje crea realidad. Sí. Entonces, un poco se cambia el concepto porque entendemos que ninguna persona, sea niño o no, es un objeto comerciable, es un objeto que pueda ser comerciado. Entonces, bueno, desde esa perspectiva tenemos estas distintas cuestiones. Entremos un poco lo que habíamos hablado respecto de los distintos tipos de abuso, ya los tocamos. O sea, estábamos hablando un poco de eso, ¿cachai? Como de aterrizar, esto como tan jurídico, para que sea más tangible también y se entienda finalmente a qué se apunta. Claro. Bueno, como te mencionaba, esta diferencia del bien jurídico protegido es súper importante respecto a esto, porque al final lo que apunta un poco es al consentir,
que tiene la vida. Entonces entendemos que menor de 14 años la ley es súper clara y nos dice, oye, sabes que aquí no hay consentimiento. Desde lo social, ¿qué te O sea, mira, yo creo que el consentimiento es sí, es un tema y es una discusión y sobre todo se discute respecto de entre 14 y 18. Sí, yo creo que ahí está el punto. Es la edad, por eso el estupro es tan de boga o es tan conversado. Porque, claro, entonces, ¿qué pasa si un mayor de 18 años realiza un acto sexual con un menor de 18 años pero mayor de 14? Ahí dicen, hoy la típica pregunta, ¿pero eso es violación? ¿Es estupro? Porque yo no me aproveché de ningún... Entonces, ahí claro, porque quiso... Claro, puede tener la autonomía de la voluntad necesaria como para ¿cómo era? Consentir. Es una de discusión bastante grande. O sea, en ese sentido, y entendiéndolo desde el desarrollo evolutivo, el desarrollo evolutivo se piensa que comillas, hasta los 18, pero se sabe que muchas veces no ocurre. Entonces, en la práctica, por mucho que tenga sobre 14 años, de todas maneras es un adolescente, un joven vulnerable, influenciable, donde efectivamente no está con toda su capacidad para poder tomar esa decisión. Claro. Entonces, desde ahí se asume que no hay consentimiento. Claro, se asume que no hay consentimiento, claro. Claro, y ahí está un poco también la etapa propia en la que esté el adolescente ya en este caso, porque el desarrollo interno de cada adolescente es bastante distinto. Por ejemplo, respecto hay algunos que cuando hablamos de que tienen 16 años, por ejemplo, y no tienen la conciencia necesaria o conciencia del acto en el que van a incurrir, pero hay algunos que sí. Entonces ahí es donde entra sobre todo, yo creo que... ¿Tú tuviste experiencia en orar en lo penal, no? Sí, no, y ahí se pone en juego también la dinámica abusiva. Hay que para entrar un poquito en la dinámica abusiva, la dinámica abusiva tiene que ver efectivamente cómo se genera este contexto para el abuso. Generalmente, y por eso la mayoría de los casos son personas conocidas y se piensa a nivel intrafamiliar. Claro. Muchas veces se duece, no en qué momento, si yo siempre estuve ahí, cómo el abuelito, cómo el tío, cómo el papá va a hacer esto, no es posible. Porque hay un acceso, hay una mayor facilidad para poder efectivamente tener estas instancias. Cuando el cuidador principal fue a comprar, se quedó un ratito solo, ahí se aprovecha. También con eso se genera la confianza. En ese momento también se genera e influye la dinámica abusiva con esto que hablabas tú también de como el uso no de la fuerza física, pero sí de amenazar para mantener el secreto. Efectivamente, mira, le voy a hacer esto a tu mamá, a tu papá, a tu tío, si es que tú hablas. Claro. Entonces, o te voy a hacer esto a ti, también te voy a agredir a ti. Entonces se genera todo un contexto que favorece efectivamente que esto ocurra. Uy, y ahí, porque, pucha, yo creo que sobre todo para darle un poco más de, ahora, utilidad al discurso, una forma de prevenir esto, porque hablamos de, por ejemplo, a ver, por regla general, todos los abusos se dan dentro de la dinámica familiar. Siempre solo, digamos... Ya, o sea, la mayoría de los casos sí, pues de repente es como el tío del furgón, el profesor del colegio... Claro, y entonces, porque al final la mejor, supongo yo, digamos, la mejor forma de prevenir esto es un poco desde la conversación, desde el conocimiento, o un poco desde la prevención en otra lista. O sea, yo creo que es un todo. Primero, efectivamente, desde pequeños, acorde a su edad, sin duda, hablar, por ejemplo, de el respeto de los límites corporales, de que hay zonas que son privadas y que no cualquiera puede tener acceso a ellas, por ejemplo, con los más pequeñitos, de que si tú te sientes incómodo, puedes confiar en mí, contarme, por ejemplo, esto se hace generalmente con los papás o con el cuidador principal. Posteriormente, claro, el tema se trabaja también lo que tiene que ver con el consentimiento, que es un poco si te sientes incómodo, no quieres, no son conductas acordes a tu etapa, y eso lo vas trabajando también en la medida que creces. Y de hecho, yo quiero instalar también una discusión súper que siempre se da esto de que desde pequeñitos es como saluda al tío, saludo de beso, que también eso instala que claro, aunque no se sienta cómodo, lo tiene que hacer igual porque a nivel familiar se lo exigen. Claro. Entonces también se genera una confusión respecto de
si siempre me han dicho que tengo que saludar de beso en la boca, entonces si viene un extraño y me lo pide, tengo que hacerlo porque siempre me lo han exigido. Claro, viene un poco desde la conversación y yo creo que es por eso iba mi pregunta, porque al final varios cuidadores, varios padres son ariscos un poco a conversar temas de naturaleza sexual con sus hijos, porque creen que, por ejemplo, no están en edad o no saben directamente conversar dependiendo del ciclo vital que están viviendo. Pero tiene cierta importancia porque al final, entendiéndolo o haciéndolo un poco entender lo que están haciendo, ellos pueden negarse a aquello. No lo ven como algo baladí, como algo cualquier cosa. Entonces, cuando ellos empiezan a tener un poco de conciencia respecto a esto, ellos pueden negarse cuando saben qué es lo que está ocurriendo. Claramente no me refiero a que tengan conocimiento completo de lo que es el acto sexual, pero sí entiendan de los límites y una de las cosas que me acuerdo que siempre trabajaban los chicos en los PRM era un poco de los límites de su propia corporalidad, como decías tú, que era una de las cosas más importantes. Era si tenían conocimiento al menos de sus zonas privadas, de las zonas, de sus zonas erógenas, también de las personas cercanas que tenían, de qué tipo de confianza, con qué persona. Entonces, claro, todo eso va un poco conjunto. De hecho, me acuerdo también, y recordando, bueno, yo creo que tú la conoces, Vinca Jackson, que es un referente también en estos temas, ella habla mucho también de las señales del cuerpo. Que de repente uno no sabe por qué hay personas que te generan rechazo y también es importante prestar atención a eso. Cuando tú te sientes incómodo con alguien, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y ahí poner la señal de atención y de distancia efectivamente. Creo que eso también es súper quizás como primitivo, pero también puede servir mucho respecto de los niños más pequeños. Claro, es que es claro, sobre todo porque ahí no es necesario el conocimiento de lo que se refiere o de lo que es el acto sexual, sino que va un poco desde el conocimiento propio, del propio cuerpo y del mismo al final. Mira, interesante. Oye, otro tema aquí importante en la materia del abuso, y sobre todo desde cuando hablamos de infancia, no sé si saltamos de esto inmediato, es cuando hablamos de cuando el acto sexual ocurre entre menores de edad. No sé si quieres saltar eso inmediato o complementamos con otro. O sea, en realidad como estamos hablando de este tema, como aterrizándolo, claro, también está qué ocurre en casos donde hay menores de edad involucrados. Claro, y ambos. Porque, por ejemplo, sujeto activo con el culto pasivo. Con un adulto siempre se habla del presunto ofensor sexual. Claro. Presunto porque todavía no se ha acreditado si lo hizo o no, aun cuando tengamos el relato. Claro. Ya, y ahí, cortito, el tema de la credibilidad es súper importante. Es que, claro, pero es que hay que distinguir lo que son, lo que es la naturaleza jurídica de esto con la naturaleza un poco interna, social de lo que estamos hablando. Desde la perspectiva jurídica, en todos los delitos, en todas las faltas, incluso existe el presunto, porque todavía no hay sentencia. Pero esto se hace cargo de una realidad jurídica, ¿ya? No desde la realidad del relato, no desde la realidad social del acto, ¿ya? Esto se toca mucho también con el tema de la funa, porque siempre el funado señala, pucha, pero si esto todavía está en investigación, pero eso es de naturaleza jurídica. Cuando hablamos de la presunción del tema de la presunción de inocencia, es una naturaleza jurídica, más no una naturaleza social del acto, ya una naturaleza de otra parte de forma de ver el delito. Claro, pero lo que tiene que ver con la credibilidad es algo transversal. Sí. Entonces, por ejemplo, la credibilidad sin duda va a incidir en que un niña adolescente que develó una situación de abuso sexual se sienta acompañado y contenido frente al proceso judicial, pero también va a ayudar a que efectivamente si le ocurre alguna situación de riesgo pueda tener la confianza y contarlo. Claro. Entonces, por eso es tan relevante la credibilidad. Y también es relevante por el tema de la reiteración del hecho. Por lo general, en los casos de abuso, ya sea abuso sexual como tal o violación, por lo general hay una repetición del acto, no es un acto único. Entonces, el hecho de que en una primera instancia hay una credibilidad al relato, ayuda a que no ocurran. Y si es que llegan a ocurrir, el niño, niña, adolescente pueda señalarlo, develarlo de mejor manera. Claro, volviendo ahora a los menores de edad, después de este paréntesis,
Sí, efectivamente ahí ocurre, se considera que hay una diferencia de 2 a 3 años entre uno y otro y se considera que ambos son víctimas. Ahora, en mi experiencia trabajando en PRM, porque hay, a ver, explicar, están los PRM, los programas de reparación de maltrato, que trabajan estos temas de niños, niñas, adolescentes que han sido víctimas de alguna vulneración sexual, y están los programas de agresores sexuales, que son los PAS, que trabajan con menores de edad. De hecho, los PAS, si mal no recuerdo, la edad mínima de ingreso son 10-11 años. Esa es la edad mínima. Y ahí trabajan, claro, con niños, niñas, adolescentes que tienen este tipo de conductas hacia otros niños. En ese sentido, desde mi perspectiva, yo creo que ambos son víctimas, porque si no, este chico no tendría este tipo de conductas, pero efectivamente si se da una reiteración, es decir, si es más de una vez, no es un hecho único y además se repite con otros compañeros en el colegio, para mí es más perfil PAS que PRM. Claro, es que por lo general y sobre todo también, ahí hay una, bueno, como tú dices, yo soy de la misma teoría, yo creo que casi todo el sistema es de la misma teoría, en que cuando hay un niño agresor, o presunto agresor, se entiende que hay dos víctimas, ¿ya? Porque por regla general es porque el niño o niño adolescente fue víctima en su momento de algún hecho, probablemente de connotación sexual también, o fue testigo de algún acto, o bueno, hay otras incidencias que incurren o gatillan que él realice este delito. O sea, no es este delito porque, bueno, hay que tenga estas conductas. Que tenga esta conducta, porque de claro, repente, ahí hablamos de responsabilidad penal adolescente, no hablamos de otro código. Ahí, por ejemplo, yo trato mucho, sobre todo cuando son entre menores de edad, de ocupar la palabra transgresión de límites o conducta sexualizada. Ay, qué seca, Nico, por eso está ahí acá, ya. Como para no hablar de como de agresiones y de utilizar un término como más... Claro, que se pueda malinterpretar en otro contexto, sí. Y yo porque ahí es súper... A ver, por lo que yo recuerdo, ahí si tú me puedes complementar, por lo general aquí el principal trabajo era con el ámbito familiar también. ¿Ya? Y sobre todo yo creo que ahí es donde el PRM un poco después deriva. Porque primero ellos, por lo que tengo entendido, identifican un poco el contexto familiar del niño que transgredió los límites. O sea, claro, se hace el diagnóstico que hablamos en algún momento. Y efectivamente en ese diagnóstico, de acuerdo al daño, de acuerdo al contexto también, y a lo que te señalaba, esto de si es reiterado o no, se pudiera establecer que quizás no es perfil PRM y si es perfil PAS. Ahora, con respecto al daño, yo quiero enfocarme un poquito ahí, centrarme en eso, porque hay ciertos factores que inciden en que el daño en estas temáticas sea mayor o menor y tienen que ver con la edad del niño, es decir, mientras más pequeño efectivamente hay más daño, el vínculo con el presunto agresor, pensando en presunto agresor adulto, la cronicidad, que es la duración de la vulneración, y la frecuencia, que son la cantidad de veces que ocurre esto. Porque si todo esto se conjuga, efectivamente el daño es mayor, porque, claro, que haya una vulneración sexual del tío del furgón te va a afectar sin duda, pero es distinto a que lo haga tu papá. Claro. Es completamente distinto. De hecho, es un trabajo reparatorio completamente distinto también. Porque hablamos de un trabajo de reparatorio que, digamos, es mucho más profundo cuando es cuando el agresor es una persona que está dentro del círculo. Sí, entonces eso también es importante considerarlo. El tratamiento, evidentemente, para vulneraciones sexuales es muy delicado, es muy claro también, pero sin duda el daño va a ser distinto, además de las características personales del niño o niña adolescente. Claro, es que ahí están las propias, digamos, defensas un poco que se habla, que es muy distinta de niño a niño, pero ahí, bueno, sobre todo estos programas intentan trabajar desde una generalidad y después la particularidad. Sí, y en el trabajo familiar lo que se trabaja principalmente, dice relación con psicoeducar respecto de la dinámica abusiva, de poder identificar factores de riesgo también, porque muchas veces ocurre y que los adultos se cuestionan, pero ¿en qué momento? ¿Cómo yo no me di cuenta? Desde ahí surge la culpa respecto de ¿cómo no me di cuenta de que mi hijo estaba viviendo esto? Claro. Y muchas veces, claro, son papás o adultos, terceros significativos, que trabajan, que tienen que dejar a cargo al niño
niño a otra persona. Entonces ahí también se trabaja mucho la desculpabilización respecto de los adultos. No, y eso es bastante, se trabaja, según recuerdo, y según lo leímos en unos papers que nos estamos imponiendo, de un trabajo de manera dual, porque tampoco es un trabajo desde la responsabilidad también, del acto de transgresión de límites. Entonces intenta un poco establecer la propia responsabilidad desde un punto de vista de el cambio de paradigma dentro del mismo niño ni adolescente, bueno, adolescente casi siempre en estos casos, en donde tampoco se identifique solamente como un agresor, que es lo que es que cuando no hay un trabajo, digamos, es lo que termina ocurriendo, que al final es un hecho, obviamente, que cala hondo. Entonces se pasan a identificar meramente como agresores, claro. ¿ya? Ignorando todo su otra parte, todo su otro ciclo de la personalidad. Sí, eso es importante, sobre todo yo creo que con los adolescentes, sí. Y también el tratamiento que este tipo de casos tiene, por ejemplo, en los colegios. Muchas veces ocurre que esto se difunde, los compañeros se enteran, el colegio se enteran y queda calificado como agresor sexual. Claro. Y eso también constituye una vulneración respecto de ese adolescente. Entonces también hay que entender que sí, está teniendo este tipo de conductas, hay un origen asociado a eso, pero por otro lado también sigue siendo un menor de edad que requiere también que sus derechos sean garantizados. Claro, que requiere también un trabajo y que por sobre todo, como hablábamos antes, que también fue víctima. Así es. Que probablemente también fue víctima. Y esa es un poco por lo general en estos casos, no sé, bueno, yo me acuerdo en OPD cuando llegaban estos casos, que nosotros los derivamos directo a programas especializados, porque no era nuestra materia, pero siempre se abría una develación completa, porque se abría no solo se abre no solo el hecho como tal, el hecho inicial, sino que también se empieza a aperturar la historia familiar del niño o niña adolescente que transgrede los límites. Entonces ahí empieza y se apertura otra arista de diagnóstico. No, claro, hay efectivamente familias que probablemente también ocurrieron estas situaciones, pero se callaron, Claro, o no identificaron el problema, claro, qué problema hay. Se normalizó. Claro, si el niño no sabe lo que está viendo. Sí. Claro. Bueno, y aquí yo creo que sobre todo, como tú hablabas, íbamos a tocarlo, pero solo para señalarlo, las críticas principales que hay al sistema respecto a esto. Porque aquí yo creo que hay dos críticas cuando son ambos niños o cuando el acto que transgrede los límites, el sujeto pasivo y el sujeto activo son niños. La principal crítica al sistema, como tú dices, sobre todo desde el punto de vista de los colegios, por desgracia, es la etiqueta como agresor o como abusador. Y también las consecuencias sociales, como tú decías que eso tiene, pues. La exclusión al final, como hablábamos en los primeros capítulos, uno de los principales ejes protectores, como es el centro educativo. Entonces, claro. Pucha, estás dejando al niño casi completamente desprovisto. Sí, yo no sé si quieres que retome un tema que dale. No lo toqué y que me fui por el... Nos pasa bastante que nos saltamos, dale. Sí, dale. Lo que tiene que ver con el proceso penal. ¿Ya? Damos. Sí, a mí me ha tocado, bueno, trabajando en PRM, nosotros muchas veces nos piden declarar en juicios orales, ¿ya? Cuando la causa llega a esa etapa. Y ahí efectivamente lo que hacen es como que nosotros, desde el diagnóstico principalmente, cuando trabajamos en PRM. Y claro, a mí me tocó situaciones donde prácticamente estaba tan claro el hecho que no era muy... difíciles ni se cuestionaba mucho lo que uno respondía, y ocasiones donde yo creía que estaba claro porque había sintomatología, porque había un relato coherente, porque ese relato se evaluó, que tiene que ver con el abuso sexual y lo que hablábamos esto de ver la credibilidad del relato, que eso lo hace un experto en el servicio médico legal y todo, y que finalmente se le condenó a esta persona, pero en libertad. Entonces tenía que ver también con los atenuantes, los agravantes, sobre todo ahí con atenuantes. Sobre todo porque no se pudo acreditar la reiteración. Y eso tiene que ver con lo que, no sé si lo tocamos muy vagamente en algún momento, que es como con la extensión del proceso penal y que recién ahora se está implementando la entrevista videograbada. Pero ya cuando llega, por ejemplo, en los casos anteriores a eso, cuando los niños nuevamente tienen que volver a declarar, hay muchos detalles que
efectivamente ya no se acuerdan. Y ni siquiera que no se acuerdan, si tenemos que entender también que los relatos, el relato muchas veces cambia, y no es que el relato no haya ocurrido y el niño esté cambiando el relato y esté mintiendo, es justamente que pasa un tiempo y la mente es frágil, sobre todo en estos casos tan traumantes. O derechamente, como hubo un proceso psicoterapéutico, hay elementos que claro, se resignificaron y hoy se entienden distintos. Claro, bueno, es una de las ventajas, yo creo, de la ley de entrevistas videograbadas, que bueno, para contextualizarlo un poco para los que no la conocen, hace aproximadamente, esto fue hace como 5 años, 4 años, se publicó esta ley en donde en estos casos de vulneración de la sexualidad, ¿qué ocurría? Como sabemos, los casos penales pueden tomar bastante tiempo, pueden llevar muchas audiencias, pueden llevar mucha investigación. Y eso también incluye que al niño se le entrevistaba respecto del hecho muchas veces. Si cambiaba incluso la persona que estaba investigando el hecho, lo entrevistaba de nuevo. Entonces, eran bastante... Era una... ¿Cómo se le llama cuando el niño tiene revictimización respecto del hecho? Bueno, ¿qué ocurría? Muchas veces el relato cambiaba también. Porque obvio, o sea, imagínate que nosotros incluso cuando contamos algo, puede ser lo que pasó ayer, lo contamos hoy día, lo contamos mañana, el relato va a cambiar también, porque cambia la perspectiva, porque uno se acuerda de otras cosas que antes no, porque uno deja de acordarse de cosas que antes no. Y eso era era el principal punto de defensa que se usaba para intentar bajar la causa. El abogado defensor, mira, pero es que el relato no fue igual, entonces esto no, bueno, X cosa. Sale la ley de entrevista videograbada. ¿Qué ocurre? Ahora solo se le entrevista al niño ni adolescente una vez. Y no lo hace cualquier persona, lo hace un experto en la materia. La entrevista, como dice su nombre, se graba para que el niño ya no tenga que estar relatando en toda la audiencia la misma cuestión, sino simplemente, o sea, a usted le entregan un pendrive y la persona que quiere verlo lo graba, lo ve, perdón. Entonces, digamos, facilita mucho, yo creo que sobre todo el tema de la investigación, porque no tiene que estar continuamente entrevistando al NNA. Claro, y ahí es importante igual señalar que previo a la entrevista sin duda se le pide el consentimiento al niño o niña adolescente. No es como que se diga efectivamente ya, ok, ya venga tal día. Muchas entrevistas se caen por eso, porque el niño no se siente preparado. Se hace en otro momento. Ya entonces se busca un poco también que no transgredir los derechos del propio nene. Claro, no es que se sienta obligado, porque también, ojo, declarar sobre algo tan doloroso, más encima con un extraño, es igual no sé si te pasó a ti, pero muchas veces con los PRM se coordinaban en qué etapa del proceso de reparación se encuentra. ¿Está listo para realizar la entrevista videograbada o no? Y muchas veces el profesional, ¿sabes qué? No se encuentra listo aún, faltan procesos todavía, espérate unos meses, ya, y pasado. Entonces, digamos, qué bueno que muchas veces perdón, yo sé que digo esto como cada 3 capítulos, pero qué bueno que soy súper positivo en este sentido. Qué bueno que el sistema, a pesar de todo lo malo que es, tenga puntos bastante positivos y ella avance respecto a eso. Sí, yo no alcancé a trabajar en PRM cuando salió la entrevista videograbada, yo ya me había ido. Pero sí recuerdo que en alguna oportunidad, me acuerdo que nos coordinamos con la fiscalía y yo fui a acompañar a la adolescente a declarar. Ya, así como efectivamente como estar previo a la espera para que efectivamente explicara de qué se trataba, bajar un poco la ansiedad también, y eso también ayudaba bastante en la declaración. Claro. Mira, qué bueno. ¿Y qué más nos falta tocar respecto de este tema en general? Yo creo que... No, las transgresiones... yo creo que sobre todo, no sé si podemos hablar un poco de lo que es el proceso de reparación. ¿Ya? Porque según lo que yo recuerdo, el proceso de reparación venía mucho de una frase que yo, la primera vez que la escuché, la encontré muy, muy extraña, que es la resignificación. Y uno como, pucha, yo entenderás que soy medio troglodita, entonces, resignificación de ¿qué va a resignificar un acto tan grave? O sea, ¿a qué va la resignificación?
Sí, mira, yo creo que primero se habla, es chistoso, primero está la reparación, que también es uno claro. que ahora como que lo ve desde fuera, es como, ¿qué vas a reparar? Claro. Que tengo una cosa que se quebró y le vas a poner pegamento, y, no. O sea, la resignificación tiene que ver con como aprender a vivir con la experiencia que tuviste. Es como, sí, me ocurrió esto, ok, adquiero las herramientas, si me siento preparado puedo hablar de esto, lo trabajo en el PRM y saliendo del PRM es como enfrentarlo de una forma distinta. No es como no olvidarme de lo que ocurrió, sino que efectivamente yo le doy un sentido distinto a propósito del proceso que hice en el PRM y puedo vivir con eso. Por eso se habla de resignificación. Perfecto, mira. Ya, perfecto, mira, a mí me quedó claro después de cuántos años trabajando en esta. Para mí me quedó claro, recién ahora. Ya. Sí. Mira, estupendo y qué gran trabajo que hacen los chicos del PRM, que hace la gente que trabaja en el PRM. Yo creo que es una de las cosas que también la decimos cada vez, pero trabajar en esta materia requiere un corazón y una fuerza de voluntad gigantesca en estos aspectos. Sí, yo me acuerdo, esto va a ser muy autorreferente, no, perfecto. Pero me acuerdo cuando yo empecé a trabajar muchos años atrás en el PRM, yo partí, primero trabajé con adulto mayor y salté a PRM, al tiro. Y los primeros casos efectivamente uno quedaba muy afectado. No es que no te afecten, lo que pasa es que con el tiempo después como que lo asumes de una manera distinta y te ayuda mucho el tema de las capacitaciones, aprender sobre las temáticas y para tener mayores herramientas y afrontarlo de una forma distinta también, porque tú como profesional también te quedas muchas veces como pegado con algo así como, chuta, en este momento, ¿cómo lo estará pasando tal? ¿Qué estará ocurriendo con...? Entonces también se genera una afectación en los profesionales, sobre todo al comienzo, ya después como que uno efectivamente está más curtido, que esté como más durito, pero eso no te quita tampoco como la afectación que te pueda provocar una situación tan grave. Claro. Siempre recuerdo una frase que cuando comencé a trabajar en infancia me señalaron, que es que en el momento en que te deje de mover, en el momento en que te deje de afectar, retírate. Porque ahí está como, ya que ya no... siempre es bueno ponerle un poco de corazón. Siempre es bueno que te afecte un poco porque son casos que deberían hacerlo. Se tratan cosas que deberían moverte, que deberían afectarte. Entonces, bueno, lo importante. Sí, yo creo que qué bueno. Este mensaje no lo había escuchado, pero me parece súper es que yo creo que noble y necesario también, porque muchas veces ocurre mucho que claro, de hecho yo he visto saliéndome un poco del tema, como en bolsas de trabajo, así como dicen, no, es que piden experiencia de 3 años y no sé qué, y cómo voy a tener experiencia si no nos dan la oportunidad. Creo que trabajar en estas temáticas requiere de eso, requiere de experiencia, requiere de capacitaciones, no puedes entrar como de inmediato, así como a trabajar en estas temáticas, porque requiere un cuidado distinto. Claro, ahí está el trabajo un poco también de las fundaciones que tienen a su cargo estos PRM, de otorgarle a los profesionales también las capacitaciones necesarias y el acompañamiento necesario para trabajar estos temas. Mira, nos fuimos totalmente pero algo tenía que ver. Pero es necesario. Pero es necesario, sí, valorar también el trabajo que realizan. Yo creo que siempre, para toda la gente que trabaja en esto, es necesario. Sí, ahora entender también que el PRM no es la única alternativa. Hay psicólogos que trabajan de forma especializados de manera particular, sobre todo en los casos como donde hay causas. Muchas veces por las listas de espera y lo colapsado que está el sistema, se prioriza también que si tiene la posibilidad de pagarlo, también poder considerar esa alternativa. Claro. El PRM no es la única opción. No es la única opción, sí. No, y también entendiendo la lista de espera, como tú dices, que tienen estos programas. Desafortunadamente en Chile, digamos. Pero ya, perfecto. Sí, yo creo que ahí también es importante porque, claro, cada vez se están licitando más y más programas, entiendo, y por lo que he sabido acá en la zona igual ha ido aumentando la oferta de PRM. También es importante apuntar un poco a la prevención y a la promoción, y que tiene que ver con lo que hablamos al comienzo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo informar para que esto ojalá no se siga dando? También los profesionales que trabajamos en el área tenemos el deber, la obligación de que si nos enteramos de alguna situación de vulneración,
denunciar efectivamente para que esto se interrumpa. Claro. ¿Se acuerdan en capítulos anteriores? ¿Quién debe sí o sí denunciar? Para que vean los capítulos anteriores. Para que revisen los capítulos. Todo bailado. tratamos de que todo tenga su línea. Sí, en nuestro desorden lo intentamos y a veces lo logramos. Ya. No creo que tengamos para este capítulo una recomendación. Ya, yo creo que son temas lo intentamos tratar con liviandad acá para que puedan escucharlo bien, pero no creo que tengamos una recomendación de película ni de serie, más que informarse respecto a esto. Si tienen hijos, hijas o niños bajo su cuidado, bajarle la información de acuerdo a su ciclo vital. Que ese también es un aspecto importante, que ahí por lo que veo... Sí, me acordé, a propósito de eso, me acordé. En la página de la Fiscalía, fiscaliadechile.cl, hay que es muy parecido a lo que ocurrió con el bullying, en el capítulo del bullying, donde efectivamente desde la Fiscalía hay una información respecto del abuso sexual aterrizado precisamente a los niños. Perfecto. De hecho, el lenguaje es bastante amigable. Parte diciendo vamos a hablar de abuso sexual para aprender a defendernos y para enseñar a los adultos que ante estas cosas nos escuchen y nos apoyen. Mira, perfecto, no, es bastante amigable. fiscaliadechile.cl/fiscalía/jóvenes/abusosexual.jsp. Bueno, ahí entrando en fiscalía van a poder seguirlo. HTTP. Cortito. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Si eres niño o niña o adolescente menor de 18 años y una persona de tu grupo familiar, de tu liceo o colegio, de tu barrio o donde quiera que tú estés, realiza alguna acción que afecte tus derechos relacionados con la sexualidad, como por ejemplo te obliga a tocar su cuerpo o él toca tus partes íntimas, paréntesis, pene, vagina, pechos, o incluso si te muestra sus genitales y esto lo hace a través de la fuerza física o amenazándote con algo malo si no haces lo que él te dice, o engañándote, paréntesis, diciéndote mentiras, entonces estamos hablando de un delito que se llama abuso sexual infantil. Si esto ocurre, acércate a un adulto que sea de tu confianza y que sepas que te va a proteger y pídele que te ayude y que se contacte con la policía o con la fiscalía para evitar que esto te siga ocurriendo o que le pase a otros niños. Mira, como que finalmente hace un resumen de todo lo que intentamos señalar. Exactamente, así que ahí perfecto. Para que lo consideren. Ya, Nico, yo creo que nos vamos despidiendo. Un gusto estar en este nuevo capítulo y nos vemos. Nos vemos. Recuérdenlo a través de www.arteentreparéntesis.cl, radio entre paréntesis, y también en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos nuestros capítulos para que los puedan revisar, sobre todo si hay alguno que no pudieron ver o les interesa, etcétera, para que lo hagan allí también, y la página de Facebook también con el nombre Cable AT, todos los jueves a las 3 de la tarde. Perfecto, nos vemos. Que estén bien. Chau. Finaliza Cable a Tierra, programa de conversación y análisis de la realidad local y nacional. Hasta el próximo programa.